casa de Dios, morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se pasea por cada asiento, por cada silla, por cada espacio de esta iglesia. Pastor, pastora, hay palabra para esta iglesia. Cuando yo llegué, lo primero que hice cuando me metí en la presencia del Padre fue ver un árbol aquí que reverdecía gigantemente. Y no solo eso, aparte de este árbol, de allá salía un río precioso. Y eso me recordaba lo que decía el salmista en el Salmo número 1, en donde dice, y es palabra para esta iglesia, pastor, plantada sobre ríos, plantada, iglesia plantada sobre ríos, que da su fruto a su tiempo, que reverdece y que todo lo que hace prosperará. ¡Amén! Si usted lo cree, aplauda. Si usted lo cree, aviva ese fuego, porque es un árbol reverdece, porque está plantado a orillas de un río. Y este río no es otra cosa que ríos de agua viva, ríos de agua viva, agua cristalina, agua que solamente da el Padre. La agua que usted y yo necesitamos, acá la encontramos. Amén. Yo quiero que ustedes me acompañen a orar para que sea Dios tomando el control, así como lo ha hecho en toda la noche, para que se siga derramando la presencia del Padre en esta casa. Amén. Cierre sus ojos y hace sus manos en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial que está acá. Mi Dios Todopoderoso, Señor amado, te adoramos y te glorificamos, Padre, en todo momento, Señor, exaltando tu maravillosa presencia, Señor amado, dándote la gloria y la honra a ti, porque eres tú quien la merece, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra que has traído esta noche a esta iglesia. Gracias, Padre amado, por recordarnos, Padre Santo de la gloria, que esta es una casa que está plantada a orillas del río de agua viva. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú estás tomando el control de absolutamente toda esta casa, Padre Santo. Que es tu Espíritu Santo que cada día se derrama y se seguirá derramando en la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Padre Santo de la gloria, porque eres bueno, porque tu misericordia es infinita, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y en estos momentos, Padre, me planto delante de tu presencia, Padre amado, para que seas tú, Señor, ministrando de tu palabra a cada hermano que lo necesite, a cada hermano que vino buscando esa palabra fresca que viene de ti, Señor. Que no sean mis emociones, Padre amado, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de mí. Úsame, Señor, carbón encendido por mis labios, Padre Santo de la gloria, para que sea tu gloria y tu magnificencia, Señor, siguiendo esparciéndote por esta casa, Padre Santo de la gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, apláudale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén. Voy a decirlo por acá para ver si se escucha un poquito más duro. Que el Señor me les bendiga. Amén. Que el Señor me les bendiga. Amén. Ahora todos. Que el Señor me les bendiga. Amén. Así sí. Tiempo versus milagros. Definitivamente una palabra que creo que el Señor hará algo. Amén, amén. Y es una palabra para usted de parte del Espíritu Santo de Dios. Y es una palabra para todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales.
porque sabemos y entendemos que si las usamos para bien, todo fluye conforme al Espíritu Santo de Dios. Y esta va a ser una palabra que va a llegar a cada alma que la necesite en el nombre de Jesús. A todos, bienvenidos. Amén. Tiempo versus milagro. Ayer cuando le mandé el título a la pastora, en cierto modo dudé en ese título, pero era el que el Señor me había dado. ¿Por qué dudé? Porque este asunto del versus quizás se vuelva un poco incomprensible para algunas personas. ¿Cómo es eso, tiempo versus milagros? La palabra versus significa contra. Vamos a hablar hoy de algunos factores que pueden estar en contra de la manifestación del milagro de Dios en nuestras vidas. Es por eso el título. Quizás alguno de ustedes en algún momento hayan visto, sobre todo los caballeros, algo relacionado con peleas de boxeo y distintas artes marciales. Siempre se da esa propaganda de Juan versus Miguel, ambos campeones, ambos buscando un liderato o buscando un campeonato. En este caso, esa es la comparación que queremos hacer hoy, o ese es el contra que queremos hacer hoy: el tiempo versus el milagro. Para entender esto, yo quiero que ustedes primero sepan, y de parte del Espíritu Santo les digo, que el milagro es la manifestación gloriosa del poder del Padre en nuestras vidas. Es decir, es la manifestación de su amor y su misericordia cuando hay situaciones que creemos irreparables. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, ya sea en nosotros o ya sea en algún familiar, en algún amigo o en algún conocido. Cuando hay algún factor socioeconómico, es decir, cuando hay una decadencia en cuanto a la economía de cada uno, cuando estamos pasando por esos procesos y momentos difíciles en nuestra economía, pudiera ser también cuando tenemos un familiar en donde queremos que llegue a la iglesia y no llega. O sea, en esos momentos más o menos específicos es en donde nosotros clamamos por un milagro al Padre. Queremos que se manifieste esa gloria de su poder en nuestras vidas, haciendo una sanidad o trayendo a nuestro familiar a la iglesia o solventando alguna mala racha económica que tengamos. Hay que tomar en cuenta que así como existen los milagros, también existen algunos factores que están en contra de esa manifestación milagrosa de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Con el simple hecho de que estos no ocurran. En nuestras vidas, quizás usted se preguntará, ¿cuáles son este tipo de cosas? O sea, ¿qué es eso que de alguna u otra manera está interfiriendo para que no ocurra ese milagro en mi vida? Vamos a aprender un poco acerca de esto. Primero, la falta de fe. Hermanos, no es lo mismo decir yo necesito un milagro, creyendo y sabiendo que el Padre Todopoderoso a quien le sirvo es capaz de hacer ese milagro, a decir yo necesito un milagro y sin embargo dudo de que el Padre lo pueda hacer. Es por ello que cuando nosotros
actuamos de esa manera, es decir, cuando no damos el lugar correcto a la fe, este milagro quizás no llegue en ese momento. La fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. La fe es algo que se cultiva. Usted no puede pretender tener fe en la casa cuando usted está haciendo diversas actividades que no son acordes o que no son correspondientes a buscar la presencia de Dios. Es decir, entre más usted busque la presencia de Dios, usted se va a llenar de fe. Usted va a cultivar esa fe en sus vidas y por ende deberíamos tener la victoria y la recompensa de ese milagro del Padre con mayor seguridad. Amén. Pero si no lo hacemos, es un factor que se está oponiendo a la presencia de ese milagro en nuestras vidas. Otra cosa sería la falta de confianza. Es algo que está estrechamente ligado con el asunto de la fe, pero cuando hablamos de confianza está la parte contraria, que es la desconfianza. Cuando yo caigo en desconfianza, es decir, yo sé que el Padre es un Dios todopoderoso que puede hacer un milagro en mi vida y sin embargo dudo que realmente yo merezca ese milagro, porque desconfío ya sea de la gracia que tiene el Señor para conmigo o desconfío de cómo voy yo caminando con el Padre. Caemos en la desconfianza, y no de parte de Dios, sino en la desconfianza en nosotros mismos, de cómo vamos actuando en nuestro diario vivir con el Padre. Dice acá, la fe es la certeza que Dios hace milagros, y la confianza es el estar seguro que Dios puede hacer el milagro en nosotros. Si no la tenemos, si tenemos falta de fe, si tenemos desconfianza, se transforma en un factor que no va a hacer que ocurra el milagro en mi vida. Otra cosa que hace que se separe el milagro de mi vida, la autosuficiencia. Caemos en el error, en el gravísimo error de decir, bueno, quizás tengo fe, quizás tengo confianza, pero yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios. Nos volvemos autosuficientes, nos creemos en el propósito o en el puesto en el que podemos hacer algo mejor que Dios. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, puede ser cuando estoy pasando por algún proceso económico fuerte y yo digo, en mis fuerzas yo voy a salir a trabajar. Es porque yo estoy trabajando que yo me estoy manteniendo y voy saliendo de esta crisis. No es así, hermanos. Si nosotros estamos siendo sustentados, si recibimos sustento, es porque el Padre nos los da. Nosotros simplemente somos instrumentos para recibir de ese sustento, pero quien está teniendo misericordia, quien está teniendo amor por usted para que usted reciba, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo de Dios. No podemos pensar que nuestros entendimientos o que nosotros mismos podemos construir un milagro en nuestras vidas. Hay un dicho por allí que dice, cada quien construye su propia suerte. Pero hay algo muy importante en la vida del cristiano. En la vida del cristiano la palabra suerte no vale, no tiene que estar. La palabra suerte viene de la palabra sortilegio y todos sabemos lo que significa un sortilegio.
En la vida del cristiano tiene que estar la fe y la confianza puesta en el Padre, no en la suerte que podamos incurrir cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, yo voy a hacer tal cosa para que me vaya mejor, yo voy a hacer aquello para que Dios me bendiga, pero no. Es en la infinita misericordia del Padre que vamos a lograr todo. Amén. Y es en esa infinita misericordia en donde el Padre va a prestar atención a nuestra necesidad y la va a solventar. Amén. Amén. Ya sabiendo esto, acerca de la falta de fe, la falta de confianza y la autosuficiencia, yo quiero profundizar un poco más en el factor que es protagonista en esta predicación, el cual es el tiempo. La autosuficiencia, la falta de fe y la desconfianza son factores ligados estrechamente a este factor que es el tiempo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando nosotros decimos que vamos o que estamos orando por un milagro, o que una persona se nos acerca a nosotros, hermano, yo le voy a respaldar para que usted reciba su milagro, usted se siente confiado, usted se siente enérgico. Cuando está empezando a atravesar por toda esta mala circunstancia, llámese enfermedad o cualquier otra cosa que usted necesite, usted se siente con la fe, la confianza y toda la razón de que Dios puede hacerlo en su vida. Pero ¿qué pasa? Cuando esto va teniendo más tiempo, o sea, cuando esto va tardando un poco más, ahí es donde viene el mermar la fe, ahí es donde viene la desconfianza, y ahí es donde nos hacemos autosuficientes. ¿Por qué? Porque el tiempo se está volviendo un factor que está haciendo que mi milagro no ocurra. Es por ello el título de esta predicación: tiempo versus milagro. Porque el tiempo es lo que va a hacer. Cuando más pase ese tiempo, que yo merme la fe, que yo desconfíe y que me vuelva autosuficiente. O díganme que no es así. Díganme que cuando estoy esperando una respuesta de Dios y veo que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y mi respuesta no llega, ¿cuánto no hemos flaqueado en la fe? ¿Cuánto no hemos en algún momento sentido desconfianza? ¿O cuánto no hemos creído, bueno, si Dios no ha sido la respuesta, me voy a otro lugar para ver si recibo de lo que estoy necesitando? Cuando yo hablo de tiempo, no hablo del tiempo kairos, porque recordemos que existe el tiempo kairos y el tiempo cronos. Cuando yo hablo de tiempo, me refiero específicamente al tiempo cronos, que es el tiempo imperfecto. Cuando hablamos del tiempo kairos, se refiere al tiempo de Dios, que es totalmente perfecto. Como lo dice la palabra de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, pero se refiere al tiempo kairos, porque así mismo lo dice, el tiempo de Dios. En cuanto al tiempo cronos, en la mayoría de las circunstancias es imperfecto, porque es el que vivimos diariamente, porque es en el que padecemos vejez, porque es en el que algún momento vamos a padecer cierta tribulación. Me refiero a ese tiempo cronos. ¿Y por qué digo que es el principal factor en contra?
¿Quién recuerda a la mujer del flujo de sangre en la Biblia? Amén. Todos hemos escuchado de ella. Esta mujer del flujo de sangre llevaba 12 años esperando un milagro. Hermanos, 12 años. Suena fácil. Pero imagínese usted estar esperando tanto tiempo para recibir algo que necesitaba. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar un relato en la predicación del hermano Helio, en donde hablaba de una mujer encorvada. Esta mujer encorvada le tomó 18 años para que su milagro fuera dado por el Padre. Ahora yo les vengo a hablar de otro milagro que tomó más tiempo que ellos dos. Yo les vengo a hablar del paralítico de Betesda. Seguramente lo han escuchado o lo han leído en la palabra de Dios. Yo quiero que los que trajeron Biblia y los que la tienen en su teléfono, por favor busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo número 5, y vamos a leer de allí. Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 podemos leer hasta el 15. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y al primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense, 38 años que este hombre estaba allí enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, yo digo que qué maravilloso ver esta actuación de Jesús. Jesús iba a Jerusalén y él sabía que había alguien allí que necesitaba un milagro. Repito, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? A esto respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, pero para que no te venga alguna cosa peor. Yo quiero que vayamos desglosando esta historia, esta maravillosa historia, y lo que quiero que usted se lleve bien grabado allí es exactamente el tiempo que duró este hombre enfermo. No especifica que el hombre haya tenido esa cantidad de tiempo allí en ese pórtico, en ese estanque de Betesda, pero sí especifica algo muy importante: este hombre tenía 38 años enfermo.
La Biblia tampoco especifica exactamente que era un paralítico, pero eso es lo que se presume. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice, toma tu lecho. En otra traducción se puede hablar como toma tu camilla y anda. Una persona que utilice camilla para movilizarse es una persona que no puede caminar. No estamos hablando de una persona que cojea, porque una persona que cojea no necesita camilla. Cuando hablamos de una persona que necesita camilla para movilizarse, es una persona que no camina para nada. Es decir, era paralítico. Entonces vamos a desglosar todo este maravilloso relato que nos enseña la Biblia. ¿Ven? Amén. Primer punto, el mover de las aguas. Fíjense lo que especifica el relato, que de tiempo en tiempo había un ángel que descendía para agitar las aguas, es decir, para mover las aguas. En este momento, todo aquel que necesitaba un milagro debía salir corriendo para sumergirse primero en esa agua, porque el que primero llegase iba a recibir su milagro, iba a recibir sanidad. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo una persona paralítica puede correr o puede tan siquiera hacer un esfuerzo para pararse, para meterse en el estanque? No puede. Y ahora, otra cosa, allí cada uno de los que estaba por recibir su milagro. No estaban para ayudar a otros. Ahí todos estaban enfermos, cada quien iba por lo suyo. ¿Quién lo ayudaba? ¿En qué momento podía recibir sanidad de este hombre? Yo me imagino y interiorizo lo que es el relato y puedo sentir, y me ministraba el Espíritu Santo de Dios, ¿qué pudo haber sentido este hombre? Son 38 años y la única esperanza que tenía, sí, la tenía a ciertos metros de distancia, la tenía cerca, pero no llegaba. El hombre estaba tullido, el hombre estaba paralítico. ¿A cuánto nos ha pasado que en algún momento vemos mover esas aguas cerca de nosotros y sin embargo no llega lo que estamos esperando? ¿A cuánto nos ha pasado que nos dicen, tú el año que viene vas a recibir tu casa? En el nombre de Jesús así lo declaro, lo profetizo y demás y demás. Y llega el año que viene, sigues viviendo alquilado. Pasa otro año, sigues viviendo alquilado. Pero en el tercer año te vuelven a decir, vas a recibir tu casa. Confía, cree que la vas a recibir. Sin embargo, nada pasa. Ese es ese mover de aguas que pasa en nuestras vidas. Y sin embargo, no podemos llegar a tenerla. Otra cosa es, otro mover de aguas que podemos ver en nuestras vidas, es cuando voy con la fe, con toda la confianza en Dios de que voy a recibir mi milagro, porque voy a un servicio específicamente para milagros, y sin embargo veo que otras personas reciben lo que necesitan y yo me voy igual. Yo me voy sin recibir nada. Es el mover de esas aguas que ocurren en nuestras vidas, pero que nos mantienen igual. Nos mantienen sin milagros. ¿Cuántas veces no hemos visto ese mover de agua cerca de nosotros sin que pase absolutamente nada? Pudiéramos caer en desesperación porque nos toca seguir esperando, porque no fue nuestro momento,
Hermanos, a mí me pasaba cuando yo iba a un servicio en la iglesia que existía en ese momento y me decían: doctor, veo su casa, la van a recibir pronto. Hermanos, y yo veía que pasaba tiempo y no recibía nada. Una vez llegamos hasta intentar comprar una casa porque, bueno, ni siquiera teníamos el dinero completo, pero nos las ofrecieron, una casa en la Roberto Montesinos, y nos dijeron: no, claro, mira, esa casa, cuenta con que esa casa es tuya. Yo dije: Señor, por fin va a llegar mi milagro. Cuenta, mira, por el dinero no te preocupes, yo te voy a dar facilidad de pago. En ese momento creo que me estaban pidiendo 700,000 bolívares por esa casa. No se imaginan las veces que mi esposa y yo fuimos a esa casa y nos imaginábamos: aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Que de repente pasaron como un mes y el que nos las iba a vender, el amigo que nos las iba a vender, de 700 subió a 1,200. Y a juro llevamos como 500 reunidos. A juro. Y yo decía: Señor, ¿cuándo? Tú me lo has prometido, tú me has dicho que nos va a entregar esa casa. Hasta que llegó. Fue en su momento. Fue cuando el Padre tuvo misericordia. Fue cuando el Padre le plació entregarnos nuestro hogar. Y pasó el tiempo que pasó, pero no dejábamos de confiar en esa promesa. A pesar de que en algún momento flaqueábamos, a pesar que en algún momento pudimos llegar a desconfiar, pero siempre había algo que nos renovaba esa promesa en nosotros. A pesar de que ocurría esos mover de aguas y veíamos que no pasaba nada, pero en el tiempo Cronos no se dio, pero en el Kairos sí. Cuando Dios sabía que era el tiempo específico para recibir nuestro milagro, allí mismo lo entregó. Amén. Algunas veces nos sentimos sin esperanza. Nuestra fe se tuye, así como están las piernas de este paralítico. Nos hemos sentido así seguramente muchas veces. Seguramente en algún momento esa espiritualidad que a veces afloramos y que queremos hacer ver que está perfecta, en algún momento va a decaer o puede decaer. Siguiendo con la historia, este hombre pasaba el tiempo, seguían agitándose las aguas y él no podía llegar a su milagro. Sin embargo, el caballero de la cruz sabía que él estaba allí necesitando ese milagro. En ese momento, Jesús decide ir a Jerusalén. Pasa por este estanque con ese solo propósito. Él sabía que allí había una persona que necesitaba su milagro. Nuestro Señor Jesucristo sabe que usted necesita su milagro. Nuestro Padre Celestial sabe que usted necesita su milagro. Y cuando Él sabe que nosotros necesitamos verdaderamente ese milagro en nuestras vidas, Él se lo toma a título personal. Ya Él no va a hacer que dependa de un estanque. Él va a hacer que dependa de su presencia en sus vidas. Él va a ser el mismo que va a llegar a ese estanque sin necesidad de que se agite una sola gota de agua, y con el simple hecho de él estar presente allí, ese hombre iba a recibir sanidad. Con el simple hecho de usted buscar al Padre en espíritu y en verdad, sin necesidad de más nada, Dios lo va a hacer.
sin importar que no llegues ni cerca a ese mover de aguas. El Señor se encargará Él personalmente de mostrar su amor y misericordia a través del milagro que usted necesita. Pasa mucho que a veces confiamos en distintas cosas y no confiamos verdaderamente en quién puede hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Se lo digo yo, que vivo día a día atravesando por eso, producto de mi profesión. Hay personas que no está mal, por supuesto que no está mal, porque imagínense un médico que diga que está mal lo que se medica. Eso es imposible. Pero hay personas que tienen más fe en un tratamiento, en una pastilla, en una quimioterapia, que en aquel que puede hacer la verdadera obra en sus vidas. No estoy diciendo que esté mal, que no se malinterprete, pero digo, yo voy a hacer lo que científicamente está establecido, lo que por humanidad está establecido, pero también voy a ir a la presencia del Padre. También me voy a postrar delante de su presencia para que Él sepa y entienda que yo necesito es depender del milagro que Él tiene en mi vida y no necesito depender de otras cosas. Imagínense ustedes cuando por alguna situación de salud, y voy a poner mi ejemplo, cuando necesité de un milagro, imagínense que yo me hubiese ido netamente a la ciencia, querer hacerme autosuficiente, querer hacer las cosas a mi manera, querer buscar respuestas en donde quizás lo que se generaría son más dudas y no buscar al Padre. Imagínense que yo me hubiese quedado cuando recibí un diagnóstico que no era nada favorable, solamente me hubiese quedado con lo científico. No es así. Vamos al Padre primeramente, nos postramos delante de su presencia, le decimos: Señor, aquí estoy, me arrodillo delante de ti a cualquier hora, en cualquier momento. Él va a escuchar, así como seguramente ese paralítico clamaba durante esos 38 años y clamaba durante todo ese tiempo que duró en ese pórtico, en ese estanque. Asimismo, Él va a escuchar su clamor y va a llegar Él a título personal y va a decir: yo me voy a encargar de esto, yo me voy a encargar de tu sanidad, yo me voy a encargar de mejorar tu economía, yo me voy a encargar de traer a ese sobrino o a ese hijo drogadicto acá a la iglesia, yo me voy a encargar de sanar a tu madre, yo me voy a encargar de sanar a tu hijo, yo me voy a encargar de todo lo que necesites que me encargue. Ese es el Dios al cual nosotros les creemos. Ese es el Dios al cual usted le cree. Ese es el Dios grande y maravilloso que está para nosotros en todo tiempo y en todo momento. Pasa que una vez que Él recibe su milagro, o que nuestro Señor Jesucristo se toma a manera personal el hacer el milagro en este hombre, Él llega muy respetuosamente. El Señor nunca te va a llegar con imposiciones. El Señor nunca va a llegar a imponer nada en tu vida, ni siquiera un milagro, que sabe que lo necesitas. El Señor es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Amén. Y Él primero va a preguntar: ¿quieres ser sano? Con toda la educación del mundo. Obviamente, Él quería ser sano.
pero Jesucristo necesitaba escucharlo de sus labios. Fíjense la respuesta de este hombre: Señor. Era una respuesta con sufrimiento, era una respuesta vacía. No tengo quien me lleve al estanque cuando se agitan las aguas. Era una respuesta con falta de esperanza. Ahí es donde Jesucristo le dice: sé sano, toma tu lecho y anda. Sé sano, toma tu lecho y anda. En ese momento el paralítico se levanta. Imagínense la audiencia que tenían esas personas allí. Todos los enfermos esperando que se movieran las aguas, y con la simple presencia de nuestro Señor Jesucristo llegó la sanidad en ese hombre que tenía todas las de perder en cualquier momento. ¿Qué le sigue diciendo Jesús? Toma tu lecho y anda. Enseguida el hombre se pone de pie y anduvo. Hermanos, el tercer punto se llama: exhibe tu milagro. Cuando Dios hace una manifestación gloriosa de su poder en su vida, usted tiene que exhibir su milagro. Cuando Dios haga una sanidad en usted, usted tiene que exhibir su milagro. Cuando Dios traiga a ese familiar que usted quiere que traiga acá a la iglesia para ser salvo, usted tiene que exhibir su milagro. Ahí está mi milagro caminando. Cuando usted necesite algún milagro financiero, exhiba su milagro. Exhíbalo. Sin importar que Jesús le dijo a este paralítico: levanta tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y anduvo. Una vez que recibamos nuestro milagro de parte del Padre, debemos exhibirlo. Pero debemos exhibirlo con ese orgullo que lo hizo Dios en nuestra vida. Cuando necesitemos que Dios se encargue de nuestras cosas y Él lo haga, mostrémoslos al mundo. Testifiquemos de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Testifiquemos de todo aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas para bien. Cuando tengan su hijo, exhíbanlo, levántenlo, exhiban su milagro. Cuando tengan su hogar propio, exhíbanlo. Cuando tengan sanidad, exhíbanla. Hay que testificar de las glorias de Dios. Así como tal cual este paralítico lo hizo. Él tomó su lecho y anduvo. Imagínense cómo salió caminando ese paralítico. O sea, yo me imagino toda esta situación, y yo me imagino, debió salir hasta corriendo. 38 años que este hombre no caminaba. Y ya por fin estaba caminando. Pero ¿qué pasa? Llegaron algunas personas y le dijeron: ¿qué haces tú levantando tu lecho en día de reposo? ¿Qué haces si eso no se puede hacer? El hombre que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda, y es lo que estoy haciendo.
Aunque todo el mundo critique, se oponga o dude de la manifestación gloriosa que Dios está haciendo en tu vida, sigue exhibiéndola. No te pares de caminar día a día exhibiendo las maravillas que Dios hace y que Dios te da cada día. No te pares de hacerlo. Así te digan, no, pero es que eso no puede estar pasando en esa iglesia. Sí está pasando, y pasa eso y más. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, cuando es el propio Jesucristo que se encarga de la situación, puede pasar esa y muchísimas cosas más. Porque estamos ante el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. En definitiva, no necesitamos de un mover de aguas en nuestras vidas. Necesitamos de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera fuente de agua viva. Y fíjese cómo termina, para los que tengan alguna duda. Esto yo lo noté ahora en la tarde. Es la presencia de Dios la verdadera fuente de agua viva. Y es impactante como lo que primero me muestra el Señor, apenas yo me siento en esa silla, esa manifestación de gloria para nuestra casa. Es aquí donde vamos a tomar de esa agua, de ese río de agua viva. Es aquí en donde, buscando a nuestro Padre y Señor Jesucristo, vamos a obtener milagros, porque va a bastar solamente su presencia, porque esa agua representa a nuestro Señor Jesucristo, y esa es la fuente, esa es la roca, eso es lo que necesitamos diariamente en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras finanzas. No necesitamos de otra cosa que no sea de nuestro Señor Jesús, del Padre, del Espíritu Santo de Dios. No necesitamos de más nada, hermanos. Para finalizar, yo quiero que interioricemos en todo esto y sepamos que pase el tiempo que pase, Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén. Pasen 12, pasen 18 o pasen 38 años, Dios va a hacer la obra en sus vidas. Amén. Pasen 12, pasen 18 o pasen 38 años, Dios va a hacer la obra en sus vidas. Dios va a hacer la obra en sus vidas. Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural en sus vidas. Dios va a traer ese milagro a su vida, a su casa y a todo aquel que lo necesite en su casa. Solamente basta creer, basta estar en esa roca, en esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Él se encargará de todo. Y no se desespere, hermanos. No se desesperen, no caigamos en esa desesperación, porque déjeme decirle que en ese tiempo versus milagros siempre gana el milagro de Dios. En ese tiempo versus milagros siempre el milagro prevalece. Amén, porque el milagro viene de parte del Todopoderoso. El milagro no viene de más nadie. El milagro viene de parte del Dios Supremo, del Dios Omnipotente, del infinito en poder. En ese tiempo versus milagro, es el milagro el que siempre va a ganar en nuestras vidas. Sin desesperación. Cultivando nuestra fe diariamente en esta casa, siempre estando confiado en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, sin caer en autosuficiencia. No somos nosotros, es el Padre. Y sin dejarnos
derrotar por el tiempo. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y quiero que si usted necesita un milagro en esta noche, quiero que usted siga clamando por ese milagro. Yo quiero que usted cada día, pase el momento que pase o pase el tiempo que pase, siempre esté seguro de que su milagro va a llegar. En esta noche yo quiero que usted clame por ese milagro que usted necesita en su vida. Así como yo necesito un milagro, yo estoy seguro que usted también lo necesita. Así como yo necesito tener al resto de mi familia en una iglesia, en el lugar correcto, quizás usted también lo está necesitando. Vamos a pelear por ese milagro. Vamos a decirle a las tinieblas que nuestra familia no le pertenece, que nuestra familia pertenece a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a decirle al enemigo que nuestras finanzas no le pertenecen. Nuestras finanzas le pertenecen al Padre. Si usted está necesitando un milagro económico, lo va a obtener en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a decirle al enemigo que nosotros no nacimos para estar enfermos, porque el caballero de la cruz fue precisamente esa cruz a pagar por cada una de nuestras enfermedades. Vamos a decirle al enemigo con firmeza y con esa autoridad que nos da nuestro Padre, que de Él no depende nuestra salud, que nuestra salud y que el milagro que nosotros necesitemos en nuestra salud depende del Padre, depende de nuestro Señor Jesucristo, y que así como sanó a ese paralítico que tenía 38 años postrado, asimismo nos va a sanar a cada uno de nosotros quienes lo necesitemos. Amén. Vamos a decirle al Padre: Señor, me presento delante de tu presencia para clamar por mi milagro. Señor, me presento delante de ti para interceder por mi milagro. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que te he pedido en secreto. Señor, haz que tu milagro prevalezca en mi vida, Padre Santo de la Gloria. Haz que sea tu poder. Encárgate tú, Señor Jesucristo, encárgate tú. Haznos cada día, Señor, más aceptos delante de ti. Que podamos cada día, Señor, cultivar nuestra fe. Que podamos cada día, Señor, acrecentar nuestra confianza en tu presencia, en ti, Padre Santo de la Gloria. Haznos cada día más dependientes de ti, Señor. En el nombre de Jesús necesitamos depender cada día más de ti. Porque dependiendo de ti es donde vamos a ver todas esas obras maravillosas en nuestras vidas, Padre Santo. Dependemos de tu maravillosa presencia en nuestras vidas, Señor. No importa cuánto tiempo pase, sigo confiando en tu palabra, sigo confiando en tus promesas, sigo confiando en tu amor, sigo confiando en tu misericordia, Padre Santo, sigo confiando en que harás la obra en mí, Señor. Sigo confiando que siempre va a prevalecer el milagro por encima del tiempo, por encima de la falta de fe, de la confianza y de la autosuficiencia, Señor. Sigo confiando en que tú vas a seguir haciendo la obra en cada uno de mis hermanos, Padre amado. Allí están, los presento delante de tu maravillosa presencia, Padre. Cada una de sus peticiones, cada uno de sus milagros que necesitan, Señor, están delante de tu presencia, Padre amado. Sé tú, Señor, tomando el control en todo tiempo y haciéndolo personal para ti, Padre Santo, como buen Padre, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú haciendo la obra en cada uno, Padre amado.
Te adoramos y te glorificamos, Padre.